En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué 8. La caída de Ai. El Señor dijo a Josué: No temas ni desmayes. Toma contigo a toda la gente de guerra, levántate y sube contra Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solamente tomarán para ustedes su botín y su ganado. Pon una emboscada en el lado occidental de la ciudad. Josué y toda la gente de guerra se levantaron para subir contra Ai. Josué escogió 30.000 hombres fuertes, a quienes envió de noche, y les mandó diciendo: Miren, pondrán una emboscada detrás de la ciudad. No se alejen mucho de la ciudad, y estén todos preparados. Yo y toda la gente que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y sucederá que cuando salgan contra nosotros como la primera vez, huiremos delante de ellos. Saldrán tras nosotros hasta que los hayamos alejado de la ciudad, porque dirán: Huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos, y ustedes se levantarán de la emboscada y se apoderarán de la ciudad, pues el Señor su Dios la entregará en la mano de ustedes. Y sucederá que cuando hayan tomado la ciudad, le prenderán fuego. Harán conforme a la palabra del Señor. Miren que yo se lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron al lugar de la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al oeste de Ai. Josué pasó aquella noche en medio del pueblo, y levantándose Josué muy de mañana pasó revista al pueblo. Luego subió delante del pueblo contra Ai, junto con los ancianos de Israel. Toda la gente de guerra que estaba con él subió y se acercó, llegaron frente a la ciudad y acamparon hacia el norte de Ai, estando el valle entre ellos y Ai. Tomó unos 5.000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, hacia el lado oeste de la ciudad. Así ordenaron a la gente, todo el campamento hacia el lado norte de la ciudad, y la guardia emboscada hacia el oeste de la ciudad. Y Josué pasó aquella noche en medio del valle. Sucedió que cuando el rey de Ai vio esto, los hombres de la ciudad se apresuraron, se levantaron muy de mañana y salieron al encuentro de Israel, para combatir él y todo su pueblo frente al Arabá, en el lugar acordado, no sabiendo que le estaba puesta una emboscada detrás de la ciudad. Josué y todo Israel, fingiéndose vencidos ante ellos, huyeron por el camino del desierto. Todo el pueblo que estaba en Ai, se reunió para perseguirlos. Y persiguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. No quedó hombre en Ai y en Betel que no saliera tras Israel. Y por perseguir a Israel, dejaron la ciudad abierta. Entonces el Señor dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Josué extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano. Y levantándose rápidamente de su lugar, los hombres que estaban en la emboscada corrieron cuando él extendió su mano, y entraron en la ciudad. Así la tomaron y se apresuraron a prender fuego a la ciudad. Los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Pero no les fue posible huir ni a un lado ni a otro, porque el pueblo que iba hacia el desierto se volvió contra los que lo perseguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y mataron a los hombres de Ai. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro. Así estuvieron en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Los mataron hasta que no quedó ni un sobreviviente ni un fugitivo. También tomaron vivo al rey de Ai y lo llevaron ante Josué.
Sucedió que cuando los israelitas acabaron de matar a todos los habitantes de Ai en el campo, en el desierto donde ellos los habían perseguido, y cuando todos habían caído a filo de espada hasta ser exterminados, todos los israelitas se volvieron a Ai y mataron a todos a espada. El número de los que cayeron aquel día, entre hombres y mujeres, fue de 12.000, todos los de Ai. Porque Josué no retrajo su mano que había extendido con la lanza, hasta que destruyó a todos los habitantes de Ai. Los israelitas solo tomaron para sí el ganado y el botín de aquella ciudad, conforme a la palabra que el Señor había mandado a Josué. Josué incendió Ai y la convirtió en un montículo de ruinas perpetuas, una desolación hasta el día de hoy. Al rey de Ai lo colgó de un árbol hasta el atardecer. Cuando el sol se ponía, Josué mandó que quitaran su cuerpo del árbol y lo echaran a la puerta de la ciudad, donde levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta el día de hoy. El altar y la ley en el monte Ebal. Entonces Josué edificó en el monte Ebal un altar al Señor Dios de Israel, como Moisés siervo del Señor había mandado a los hijos de Israel y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar sobre las cuales nadie había alzado herramientas de hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor e hicieron sacrificios de paz. También escribió allí sobre las piedras, en presencia de los hijos de Israel, una copia de la ley de Moisés, que él había escrito. Y todo Israel, sus ancianos, oficiales y jueces, tanto extranjeros como naturales, estaban de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés siervo del Señor lo había mandado, para que bendijeran primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, b. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés, que Josué no leyera delante de toda la con. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos sumergimos en uno de los capítulos más significativos del libro de Josué, el capítulo 8, que relata la caída de Ai. Este pasaje no es solo una historia de estrategia militar, sino un poderoso testimonio de lo que ocurre cuando el pueblo de Dios camina en obediencia, fe y arrepentimiento verdadero. Recordemos el contexto. Israel había experimentado una amarga derrota en Ai anteriormente debido al pecado oculto de Acán. Pero ahora, purificados y restaurados, Dios vuelve a hablar con Josué. Le dice, no temas ni desmayes. ¡Qué palabras tan llenas de esperanza! No hay condena perpetua para los que se arrepienten. Nuestro Señor, siempre fiel, nos vuelve a levantar cuando nos humillamos ante Él. Josué, obedeciendo al mandato divino, actúa con precisión. Organiza al pueblo, establece una emboscada y sigue el plan de Dios al pie de la letra. Aquí hay una lección vital. La victoria espiritual no depende solo de nuestras fuerzas o inteligencia, sino de nuestra obediencia radical a Dios. En la primera batalla contra Ai, Israel fue confiado y desobediente. En esta segunda oportunidad, son humildes y obedientes. El resultado cambia totalmente. Dios entrega a Ai en sus manos, no solo como acto de juicio contra la ciudad, sino como muestra de su fidelidad a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Pero además, nos deja un mensaje eterno: Dios está con aquellos que caminan en su voluntad, incluso si antes han fallado. La estrategia de Dios para la batalla fue inesperada. Israel finge retirarse, y Ai cae en la trampa.
Esto nos recuerda que los caminos del Señor no siempre tienen sentido humano, pero siempre conducen a la victoria. ¿Cuántas veces hemos querido que las cosas sucedan a nuestra manera, sin entender que el Señor ve el panorama completo? Además, la manera en que Josué no baja su lanza hasta que la misión está cumplida nos habla de perseverancia en la fe. Hoy, muchos inician la carrera cristiana con entusiasmo, pero se cansan a mitad del camino. Josué es un ejemplo de cómo debemos mantenernos firmes, enfocados en la meta, sin retroceder hasta que la obra de Dios en nosotros esté completa. Después de la batalla, Josué edifica un altar en el monte Ebal. Este acto sella la victoria con adoración y obediencia a la ley de Dios. Qué hermoso es ver que después del combate, no se exaltan los logros humanos, sino que se glorifica al Señor. El altar con piedra sin labrar simboliza que la adoración verdadera no necesita artificios, solo corazones sinceros. Josué también lee toda la ley, con sus bendiciones y maldiciones. Esto nos recuerda que no basta con vencer batallas externas, debemos alimentar el alma con la palabra de Dios. El pueblo entero, incluidos extranjeros, escucharon la ley. Esto prefigura el deseo de Dios de que todos los pueblos sean alcanzados por su verdad. Queridos hermanos, este capítulo nos invita a confiar de nuevo en Dios después de nuestras derrotas, a obedecerle incluso cuando no entendamos, a mantenernos firmes hasta el final y a rendirle toda gloria en cada victoria. Dios es capaz de convertir nuestras ruinas en monumentos de fe, si caminamos con Él. Que el ejemplo de Josué nos inspire a vivir con obediencia, fe y adoración profunda. Amén. Suscríbete y comparte esta reflexión para que la palabra de Dios llegue a más personas. Que el Señor te bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.